Buenas tardes, gracias a los conectados por darse el tiempo de estar acá un ratito. Bueno, y hoy les voy a contar sobre justamente esta guía del año 2023 de consenso de las sociedades tanto europeas como latinoamericanas de respiratorio, ya sobre el manejo de la neumonía comunitaria grave. Si bien existen amplias guías sobre manejo de la neumonía adquirida en la comunidad, en realidad el subgrupo de cuadros graves no tenemos muchos consensos y es ahí la razón por la que es importante revisar esta guía. Bueno, como introducción, ¿cierto? La neumonía adquirida en la comunidad es una enfermedad infecciosa muy frecuente que nos toca a todos ver en distintos niveles de atención, así que en realidad no es una patología que sea ajena ni de super especialistas. La incidencia está entre 1 a 25 casos por 1000 habitantes por año, estimado, y principalmente vemos que afecta a hombres. Ya hay un subgrupo de pacientes con infección por VIH también que frecuentemente presentan estos cuadros y pacientes con comorbilidades respiratorias como el EPOC, muy frecuente. El problema empieza acá, en que el 40% de estos pacientes van a requerir hospitalización y de los que se hospitalizan, incluso el 5% va a ingresar a una unidad de cuidados intensivos, porque ya sea por shock o por necesidad de ventilación, invasiva o no invasiva. En Chile, el MinSal nos reporta que 1 de cada 10 pacientes que fallecen lo hacen de causas respiratorias. Y de estas causas respiratorias, al hacer el desglose, siempre influencia en neumonía, son las que tienen la tasa más alta de mortalidad, ya hasta de 14,4 en 100.000 habitantes, que es el último dato que tenemos del 2016. Y la mortalidad, el 65%, o sea, en adultos mayores de 65 años concentramos el 85% de mortalidad global. Sin embargo, solo el 20% de los pacientes con neumonía en Chile requieren manejo en hospital debido a la gravedad. Ya la mortalidad global se estima entre un 5 a un 10%, 1 a 3% las que son manejadas de forma ambulatoria y de los hospitalizados hasta un 20%. Vemos acá que entre el 2003 y el 2016 las tasas proyectadas, ya sea estimadas y ajustadas, ¿cierto? Por 100.000 habitantes, afortunadamente ha tenido una tendencia sostenida a la baja. Ya en el año 2004, por ejemplo, teníamos tasas en torno al 18, 20 casos por 100.000 habitantes y ya afortunadamente vamos en un 14,4. No tenemos datos post-COVID porque, bueno, son cosas que todavía se están procesando, ¿cierto? Y también el COVID es un cuadro, digamos, particular que se sale un poco del manejo de la neumonía adquirida a la comunidad. Entonces, ¿qué definimos como neumonía grave? Una terminología, ¿cierto?, que se usa para describir a los pacientes con neumonía que ingresan a la UCI, que podrían o no necesitar soporte orgánico y se asocia a una alta morbilidad y mortalidad. Y ahí la importancia de revisarlo. Ahora, el problema nace en que existen muchas directrices para neumonía adquirida en la comunidad. De hecho, las guías chilenas salieron hace aproximadamente 1 o 2 meses actualizadas, pero no existen directrices específicas para los casos severos. Tenemos una heterogeneidad de la atención que va entre las disponibilidades de cama, los criterios de admisión de cada centro en una misma región o en un mismo país, ya, y en que la gravedad y la clínica de los pacientes que ingresan es muy diversa. Si bien la mortalidad al 30 días ya en hospitalizados por neumonía clásica ha disminuido a lo largo de la última década, los casos graves, ¿cierto?, siguen teniendo una mortalidad alta. Tenemos acá del 2019 ya una guía de la IPSA donde nos dan una serie de recomendaciones sobre cómo diagnosticar y tratar ciertos casos de neumonía adquirida en la comunidad, pero el manejo de la neumonía grave se incluía como una subsección y solo se cubren algunos aspectos. Ya ellos lanzan lineamientos sobre criterios para la admisión en UCI y tratamiento empírico, pero no desarrollan lo suficiente otros aspectos importantes que son los que vamos a revisar en este consenso. Entonces, en esta necesidad se unen tanto la Sociedad Respiratoria Europea como la Asociación Latinoamericana de Tórax,
ya la Sociedad Europea de Medicina de Cuidados Intensivos y la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas, ya para poder llevar adelante este trabajo. Unas consideraciones antes de pasar a revisar la guía es que debido a que los criterios de ingreso son muy heterogéneos, nosotros mismos tenemos pacientes con neumonía que pueden ingresar en ausencia de shock o sin ventilación mecánica, hay que tomar y recoger estas recomendaciones con cautela. En la guía se excluyeron los pacientes inmunosuprimidos de cualquier tipo y el COVID tampoco se incluyó en esta guía. Ya recordar que hace unos meses, ¿cierto?, la OMS decretó el fin de la emergencia internacional por COVID y ahora pasó a ser un problema endémico, ¿cierto?, un problema de salud establecido y persistente. Así que de COVID no vamos a hablar, afortunadamente. Entonces tenemos esta guía. Ya tenemos aquí los principales autores, principalmente Martín Loches y Anthony Torres, dirigen este grupo y la tenemos en dos formatos, tanto en el Intensive Care o en el formato de la Sociedad Europea. La metodología fue un panel de 24 personas, 2 metodólogos y principalmente expertos europeos, 18 versus no europeos 4. ¿Ya? Y formularon 8 preguntas en formatos estandarizados y clásicos de toma de decisiones, ya calificando cada pregunta como si eran importantes o no, o críticas, ¿cierto?, en el proceso de toma de decisiones. Y realizaron búsquedas bibliográficas sistemáticas en varias bases de datos, ya con literatura publicada desde el año 95, y la búsqueda fue entre abril del 2019 y febrero del 2020. Evaluaron la evidencia con la calidad Gray y utilizaron marcos de la evidencia a la decisión, ¿cierto?, para decidir sobre la dirección y la fuerza de las recomendaciones, que es lo que vamos a ver al fin. Ellos plantearon 8 preguntas. Estas 8 preguntas tienen que ver con el estudio microbiológico, con el soporte ventilatorio, la terapia antibiótica empírica, el uso de procalcitonina, uso de oseltamivir, esteroides, sí o no, cómo evaluamos la presentación de agentes multiresistentes y el riesgo aspirativo. Entonces, en primer lugar, la primera pregunta en relación al estudio microbiológico es si deberían agregarse técnicas microbiológicas rápidas a las pruebas actuales de muestras de sangre y vías respiratorias. Y aquí nos hablan de la PCR múltiple, que si bien es algo que nosotros afortunadamente hacemos y es algo que ya pasa a ser rutinario, ¿cierto?, en nuestra práctica, es importante en el fondo tener esta declaración, ¿cierto?, de principio, donde el beneficio principal, ¿cierto?, de las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa es que nos permiten ajustar rápidamente los antibióticos para patógenos resistentes. También es importante que la mayoría de las PCR positivas, si no todas, ya apoyan un diagnóstico versus que un cultivo negativo, ¿cierto?, pueden ser falsos negativos. Ahora, una terapia antibiótica inadecuada a la espera de los resultados de los cultivos, ¿cierto?, se asocia a resultados adversos, porque muchas veces si nos enfrentamos a agentes resistentes o de alta mortalidad, perdemos la ventana de tratamiento. Y además, la alta especificidad de la PCR y a esta altura también la masificación de la técnica, ¿cierto?, justifican la recomendación. Acá voy a correr algo, me dan un segundo. Ahí sí. Y esta recomendación viene de una revisión sistemática que estaba compuesta por 28 estudios observacionales y un ensayo clínico aleatorizado que se incluyeron como relevantes. Entonces, si la tecnología está disponible, ellos sugieren enviar una muestra de tracto respiratorio inferior, de esputo o de aspirado endotraqueal a pruebas de PCR, tanto para virus como para bacterias, siempre que se consideren o prescriban antibióticos no estándar, y ojalá en todas ocasiones. Respecto al soporte ventilatorio, se puede usar inicialmente ventilación mecánica no invasiva o oxígeno nasal de alto flujo, o sea, una CNAF, ¿cierto?, en lugar de oxígeno estándar para evitar intubación y reducir mortalidad. Encontraron 6 ensayos clínicos aleatorizados respecto a la ventilación no invasiva, ¿ya? Y la mayoría fue favorable
para la ventilación mecánica no invasiva versus oxígeno estándar. Entonces, se redujo la necesidad de intubación usando ventilación no invasiva. Respecto a la mortalidad, evaluaron tanto en UCI, mortalidad hospitalaria a los 28, 90 y 90 días y 6 meses, ¿cierto?, desde el alta, y vieron que en realidad la mortalidad no varió entre los pacientes que recibieron ventilación no invasiva versus los que fueron tratados convencionalmente. Respecto a la SINAF, tenemos lamentablemente solo un estudio, ya donde hay una tendencia que no es significativa la reducción de la intubación. Probablemente necesitamos evaluar mayor cantidad de estudios, ¿cierto? Esto fue recién hasta el año 2020, entonces la CENAF también ha tomado un rol mucho más importante en los años posteriores, así que va a ser tarea para una próxima guía. Ahora, es bastante... les muestro acá el estudio que ellos tomaron, ¿cierto?, que es del año 2015, sobre la cánula nasal de alto flujo. ¿Qué hicieron acá? Tomaron a pacientes con insuficiencia respiratoria, ¿cierto?, aguda hipoxémica, no hipercápnica, y compararon SINAF en 100 pacientes, 106 pacientes versus 110 con no invasivo y 94 recibiendo oxígeno estándar, y en realidad no encontraron diferencia. Ahora, respecto a la mortalidad, ya sea en UCI, hospitalaria o a 90 días, ya tampoco difirió. Sin embargo, no difirió la UCI, porque sí fue significativa para la mortalidad hospitalaria y a 90 días en los pacientes que recibieron SINAF versus el oxígeno estándar. Finalmente, el grupo como consenso nos dice, usen SINAF si hay empeoramiento de la hipoxemia sin aumento del trabajo respiratorio, pero si hay evidencia de hipoventilación o aumento del trabajo respiratorio, opten por ventilación no invasiva. En conclusión, la elección de ventilación no invasiva versus una SNAP no está clara según la evidencia disponible, y aquí es muy escasa. En cuanto a la terapia antibiótica empírica, partiendo de la base, ¿cierto?, en que vamos a usar un beta-lactámico combinado con un macróleo o una fluoroquinolona, la pregunta es, ¿se debe usar un macróleo o una fluoroquinolona como parte de la terapia combinada para reducir mortalidad y los resultados clínicos adversos? Ellos encontraron 17 estudios observacionales, una revisión, no identificaron ensayos clínicos aleatorizados y seleccionaron los resultados de mortalidad general y mortalidad a los 30 días. Ya no se consideraron sí como un resultado crítico los eventos adversos. Vemos acá en este forest plot los 17 estudios observacionales y el RCT, que es del año 94. Ya, así tampoco está muy actualizado. Y aquí ellos hicieron este gráfico no en cuanto a la mortalidad, sino al beneficio de la sobrevivencia, por eso está de esta forma dispuesta. ¿Ya? Y finalmente la evidencia va a favor de los macrólidos. Aquí tenemos el año 2010, uno de los autores principales en realidad cita un artículo de ellos, ¿cierto?, donde vieron un estudio prospectivo, observacional y multicéntrico en 27 UCIs de 9 países europeos, y se mostró que los macrólidos se asociaron con una menor mortalidad en la UCI. Ya vemos acá una neumonía grave, ¿cierto?, en UCI o en sepsis y shock séptico, ya macrólidos versus quinolona, siendo los macrólidos las barras blancas, ¿cierto?, donde de forma significativa tenemos un menor porcentaje en la mortalidad. Ahora, acá también en esta regresión, ¿cierto?, la probabilidad de sobrevivencia que ellos censuraron o cortaron a 60 días, ¿cierto?, es menor con fluoroquinolona. Por lo tanto, ellos recomiendan la adición de macrólidos y no de fluoroquinolonas a los beta-lactámicos como antibiótico empírico inicial. Ya también se consideró como una observación que la duración del tratamiento con los macrólidos entre 3 a 5 días. En ese momento sería razonable plantearse, ¿cierto?, suspenderlos o desescalar, pensando en que ya va a ser un momento de la evolución del paciente en que vamos a contar con mayor evidencia microbiológica, tanto resultados de cultivo. Respecto a la procalcitonina, tan
utilizada y solicitada por nosotros, se puede usar para reducir la duración de la terapia antibiótica en comparación con el estándar que no es guiado por mediciones de biomarcadores. Ya encontraron principalmente estudios en neumonía general. No hay casi datos sobre cuadros graves. De 1.696 referencias encontraron solo 6 ensayos clínicos, que son estos 3 que les detallo acá, que tampoco son de tantos pacientes los dos primeros, 79 pacientes, 621 pacientes, y ya un tercero con un número un poquito más grande, 1.575. Vemos distintos contextos, porque en el primero eran 79 pacientes con sepsis grave o shock séptico en un solo centro. ¿Ya? Y aquí vieron que el control recibió 9,5 días versus la intervención 6, pero no fue significativo. En cuanto al segundo estudio, estos 600 pacientes también ingresaron por sepsis grave o shock séptico, y en este caso la intervención sí fue significativa, donde el control recibió antibióticos por casi 10 días versus 5,5. Y en el último estudio con un N mayor vemos 9,3 días en el control y 7,5 en el grupo de intervención, también significativo, y la mortalidad fue menor en el grupo que se siguió con procalcitonina. Tenemos acá también los 3 estudios que les mencioné recién, donde la duración del tratamiento antibiótico efectivamente es más corta en el grupo guiado, ya, por procalcitonina. Sin embargo, en términos de mortalidad entre grupos, estadía en UCI o estadía hospitalaria, no hay diferencia. ¿Mm? ¿Alguien quiere decir algo? Por lo tanto, ellos sugieren usar procalcitonina para reducir la duración del tratamiento antibiótico. Ya esto siempre en conjunto, una evaluación clínica, ¿cierto? Donde el objetivo siempre va a ser el menor uso, ¿cierto?, de fármacos. Y en realidad cuando son cuadros cortos, ya terapias de antibióticos de 5 a 7 días y se logra rápidamente la estabilidad clínica, puede no ser útil. Siempre esto proyectar en casos que tal vez no van bien o que se prolongan el tratamiento antibiótico por una u otra razón. Respecto a los celtamivir, sobre la pregunta si debe agregarse o no a la terapia estándar con pacientes con influenza confirmada, recuperaron 1.143 referencias, pero no pudieron identificar ensayos clínicos en pacientes ingresados a la UCI, ya que éticamente era complejo negarle un fármaco que está recomendado en las guías a los grupos control. Por lo tanto, las recomendaciones solo existen en base a datos observacionales. Yo veo celtamivir, ¿cierto?, para pacientes con influenza confirmada por PCR. Cuando no se disponga de PCR, pero estemos en temporada de influenza, ¿cierto?, ahora en campaña de invierno, lo sugieren de igual forma iniciar en PIB. Respecto a los esteroides, ya la adición de esteroides a la terapia con antibióticos en algunos grupos específicos conduce a mejores resultados en comparación a cuando no lo usamos. Encontraron también 6 ensayos controlados, donde vieron que en términos de mortalidad habían beneficios, ¿ya?, de forma significativa, donde en términos de vías libres de ventilación mecánica también teníamos una tendencia a favor de esteroides y, o sea, de libres de ventilación mecánica, y la duración de la ventilación mecánica también era más breve, ya con el uso de los corticoides. En términos de presentación de shock, ya sea séptico, shock que no tiene que ver con el cuadro infeccioso o un shock indiferenciado, también tenemos tendencia, ¿cierto?, a favor de los esteroides. Entonces, vimos que los corticosteroides condujeron a una reducción significativa en distintos desenlaces: en mortalidad, en shock séptico, en días de duración de la ventilación mecánica y en número de pacientes con ventilación mecánica. No, respecto al análisis siempre de los efectos adversos de los esteroides, no hubo un aumento significativo en sangrado intestinal reportado. Ya, ahora la hiperglicemia la informaron solo en un estudio, ya, y si bien hubo una tendencia a los niveles elevados de glucosa en la sangre con terapia de esteroides,
no fue algo que se recogiera en los demás ensayos. ¿Ya? Y los eventos adversos no se estudiaron de forma sistemática como para asegurar, ¿cierto?, que son inocuos. Ellos sugieren en presencia de shock usar corticoides. El problema es que hay que tener cautela en el sentido que esta recomendación no se aplica a pacientes con cuadros virales, ya sea influenza, SARS o MERS, en diabéticos tampoco, y en pacientes que estén en tratamiento con esteroides por otra razón. ¿Ya? Y cuando consideramos iniciar la terapia, tampoco hay consenso sobre qué esteroide usar y en qué dosis. Sin embargo, se visualiza que la metilprednisolona en dosis de 0,5 miligramos kilo cada 12 horas por 5 días sería una opción razonable y es lo que ellos sugieren. Respecto a los agentes multiresistentes, ellos se enfocaron en si el uso de puntuaciones de predicción de patógenos resistentes a los medicamentos, que tiene que ser pensada en la epidemiología local ya de cada unidad, conducía a una terapia más adecuada y con mejores resultados, ya en términos de mortalidad, de fracaso de los tratamientos, de duración de la terapia o de estadía en UCI. Ya de todas las referencias que seleccionaron, incluyeron solo una revisión, ya una cohorte que fue prospectiva, que publicaron, ¿cierto?, acá con apoyo de la ITSA, ya en la revista de infecciones de un grupo japonés, ya en un grupo multicéntrico, prospectivo de 3 años, donde luego de seguir a 1089 pacientes para evaluar un algoritmo que ellos tenían propuesto del año 2007, que era el algoritmo de Niederman y Brito, ya que no vamos a entrar en realidad en las especificaciones, porque dependen de cosas más locales. El algoritmo sí les brindó ya recomendaciones precisas sin promover el uso excesivo de los antibióticos, ya que ocurría cuando no usaban el protocolo. Por tanto, si bien ellos tuvieron buenos resultados, es difícil hacer una recomendación fuerte al respecto, porque es muy multivariado. Ya ellos sugieren que se integren factores de riesgo específicos basados en epidemiología local, colonización previa para guiar las decisiones con respecto a los patógenos resistentes y a la prescripción de antibióticos. Sin embargo, es difícil proporcionar ya sea un score ya o una guía en particular. Respecto al riesgo de aspiración, esto siempre es polémico, ya entonces los pacientes, cierto, que tienen factores de riesgo de aspiración tienen mejores resultados efectivamente si los tratamos con un régimen ya basado en el riesgo en lugar del tratamiento estándar. Estamos hablando de resultados duros, ¿cierto? Ya sea mortalidad o duración de hospitalización o fracaso al tratamiento. La verdad es que no existen datos, ya ni aleatorios ni no aleatorios. Respecto a la sospecha de neumonía por aspiración, que es difícil de probar, ya que, ¿cierto?, no existen datos que comparen tratamiento estándar versus tratamiento dirigido. Lo único que hay es esta revisión. Ya esta revisión del New England, que es del año 2019, de neumonía aspirativa, donde ellos aconsejan el uso de agentes con actividad antianaerobia, ¿cierto? Antisurlactán, por ejemplo, amoxiclavulánico, moxifloxacino o algún carbapenénico, pero solo en casos que el paciente tenga una dentición deficiente, ya como un factor de riesgo o como una forma de objetivar, ¿cierto? Riesgo de colonización y potencialmente de infección. Entonces ellos en pacientes que tienen factores de riesgo de aspiración sugieren un régimen de tratamiento estándar y no un tratamiento específico para bacterias anaerobias. Esto es una declaración de buenas prácticas, porque en realidad con una revisión es bastante difícil, ¿cierto?, hacer una recomendación más fuerte. Entonces, ¿qué revisamos? Revisamos estudio microbiológico, soporte ventilatorio, terapia antibiótica empírica, el uso de procalcitonina, el uso de celtamivir, el uso de esteroides, cómo abordar los agentes multiresistentes y el riesgo aspirativo.
bueno, la última, ¿cierto? Es solo una recomendación de buenas prácticas y lamentablemente vemos que la calidad de la evidencia es muy baja o baja. Ya solo en términos de los agentes multiresistentes tenemos una evidencia de calidad moderada, pero la verdad es que la implementación es bastante engorrosa aterrizándolo a nuestra UCI. ¿Ya? Finalmente, en conclusiones, estas son las primeras guías que se publican para pacientes con estas características específicas. Ajá, y van a beneficiar, ¿cierto?, a quienes se ocupan de la atención de pacientes en estado crítico y van a ayudarnos a, ojalá, estandarizar el tratamiento y la gestión actuales, que es muy heterogéneo. Sin embargo, al existir poca evidencia, la calidad, ¿cierto?, de las recomendaciones es baja o muy baja, lamentablemente. Y en el futuro, ¿cierto?, deben realizarse ensayos clínicos específicos que nos permitan dar fuerza a las conductas recomendadas y también a dilucidar, ¿cierto?, algunas lagunas que todavía nos quedan en la evidencia. Eso es esta guía, ya les invito a revisarla, la verdad es que es un poco árida, pero creo que aquí logré plasmar las principales recomendaciones y el resumen. Así que muchas gracias por conectarse.